Los nicaragüenses que viven en el exterior están pidiendo la intervención de la comunidad internacional en los problemas de su país. Esto sucede en España. Un grupo de residentes originarios del país centroamericano se autoconvocaron para protestar en contra de las violaciones a derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega. Esta organización, denominada SOS Nicaragua, pide al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, que ayude al pueblo nicaragüense y condene los abusos de las fuerzas del Estado durante las protestas antigubernamentales. Sobre todo en momentos en los que se va a dar inicio la cumbre iberoamericana, encuentro multilateral en el que Sánchez podría reunirse con Daniel Ortega. ¡Viva Nicaragua libre! La solidaridad de los nicaragüenses cruza fronteras y en España existe un grupo de ellos quienes se ha puesto a la tarea de apoyar a sus connacionales y hacer escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, pues cada día que pasa la situación en la nación centroamericana es más difícil. Todos se han reunido en un grupo que se llama SOS Nicaragua y durante los últimos meses se han autoconvocado en diferentes puntos de la nación ibérica para protestar contra el régimen de Daniel Ortega. También ayudan a aquellos nicaragüenses que huyen de su país y buscan mejores oportunidades. Pero ahora que se avecina la cumbre iberoamericana, instaron al gobierno que encabeza Pedro Sánchez a que condene lo que sucede en Nicaragua. Pues dentro de la agenda del presidente del gobierno español estaría programado un encuentro con Ortega. Esta reunión no puede servir para legitimar a una dictadura que ha violado los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Además piden a Sánchez cosas puntuales como las siguientes: exigir la libertad de las personas que han sido detenidas de forma arbitraria y que continúan como presas políticas en el país. Justicia para las personas asesinadas por el régimen Ortega Murillo. Cabe recordar que hace pocos días el ministro de Relaciones Exteriores de España se mostró a favor de que la Unión Europea imponga sanciones al régimen sandinista como medida de presión por la ola de represión que se ha desatado en Nicaragua desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018. En La Coruña, España, saludamos a esta hora a Tamara Morales. Ella es miembro de SOS Nicaragua España. Tamara, bienvenida a la mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días por ahí, buenas tardes acá. Buenos días, Tamara. Sabemos que usted ya está fuera de su país hace aproximadamente 10 años que fue a estudiar. Sin embargo, usted le ha tocado ver, y a sus familiares les ha tocado vivir la situación actual de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega. Primero empezar preguntándole cómo están sus familiares y de qué forma esto de lo que denuncian muchos organismos de la represión a la protesta antigubernamental los ha afectado y los mantiene mal al pueblo nicaragüense. Pues mi familia, como en todo el resto de familiares de Nicaragua, vivimos el día a día en zozobra, porque un día sí y otro día también, si decide la policía arrestar a quien ellos quieran, pues lo hacen sin ninguna orden de detención, te llevan preso o presa. Entonces vivimos en zozobra, aunque trabajamos en la denuncia pública y nacional e internacional, porque no podemos seguir soportando este nivel de represión y este nivel de criminalización de la gente que disiente del poder. Entonces es nervios, es angustia, es zozobra, la gente está saliendo del país por temor a ello. Así es. Y esta organización que ustedes tienen, este SOS, este llamado desesperado, ¿a quiénes se lo hacen directamente y cuál es el planteamiento? Mira, los SOS nos convocamos cada uno personal ante la represión que empezó desde abril de este año y nos fuimos congregando en las distintas ciudades los nicaragüenses que ya vivíamos en el país, aquí en España. Entonces nos fuimos autoconvocando y fuimos haciendo diversas actividades y hasta llegar a reunirnos como ciudades. Nosotros acá en España tenemos un grupo donde estamos distintas ciudades, una representación de distintas ciudades y ahí congregamos a este SOS Nicaragua España, que trabajamos en la incidencia política, que trabajamos en las actividades de recolección de dinero, hacemos diversas actividades para tratar de ayudar a quienes están llegando, a quienes están en Costa Rica porque han salido de Nicaragua y a quienes se han quedado en el país. Entonces, nosotros pedimos este grito internacional a los países donde nos encontramos y al resto de comunidad internacional que sepan lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño
que supuestamente estaba bien, pero no estaba nada bien. Entonces, estamos ahora haciendo ese llamado a nivel internacional, y allá donde haya un nicaragüense en cualquier país del mundo, vas a encontrar un SOS Nicaragua, por muy pequeño que sea el grupo, pero sí trabajando en la incidencia, sí trabajando a nivel político, sí trabajando a nivel de ayuntamientos a través de los hermanamientos, porque hay hermanamientos entre ciudades europeas con Nicaragua. Entonces, tratando de incidir de esa forma y denunciando la violación de los derechos humanos. Hablando un poco de eso, del país en donde usted habita y está residiendo hace algún tiempo, a propósito de esta cumbre iberoamericana, ¿qué sería lo óptimo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sabiendo pues cuál es su postura con el tema Venezuela, con el tema Nicaragua? En este caso, ¿cómo quisieran ver al jefe del gobierno español si tiene la oportunidad de entrevistarse con el presidente de su país? Esperemos que sí, y que no sea un acto de complicidad, sino de que sea bastante reiterativo y que enfatice en la denuncia de la violación de los derechos humanos, que sancione y que no sea una reunión para omitir lo que está pasando. Ya el presidente del gobierno español ha mostrado y ha dicho en anteriores ocasiones, y también la diplomacia española, de que está en contra de la violación, en contra de la represión que estamos viviendo los nicaragüenses, y lo que queremos es que sea como contundente a la hora de hablar, a la hora de esa reunión que tenga con Daniel Ortega, y que se restablezca un diálogo con la comunidad internacional, con la Organización de Estados Americanos a través del MECENI o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, para que se restablezca esta comunicación y lleguemos a un acuerdo entendible, o sea, que la salida sea que se vaya. Lo que quiere todos y todas las nicaragüenses, lo que queremos es que este presidente que gobierna en Nicaragua siga en el poder, porque no puede seguir sobre una montaña de más de 500 personas asesinadas. Entonces queremos que sea contundente como nicaragüenses que vivimos aquí, que aportamos al país, y que también somos actores de la sociedad española, y que sea como garante de promover sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Vamos a agradecer a Tamara Morales, miembro de SOS Nicaragua España, por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, hablando un poco de la situación de su país, de la cumbre iberoamericana y lo que esperan también de la comunidad internacional. Gracias. Hasta luego. El contingente más grande de la primera caravana migrante acelera su paso por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Este miércoles recorría el estado de Sonora, mientras en la frontera el secretario de Defensa estadounidense visitaba la zona para supervisar el envío de tropas. En la ciudad de Tijuana ya hay un grupo de cerca de 900 personas que se preparan para pedir asilo en la Unión Americana. Miembros de la caravana migrante seguían llegando el miércoles a la frontera de México con Estados Unidos. El fin de semana arribó un primer grupo conformado por un centenar de transexuales y algunos homosexuales. El martes llegaron otros 350 migrantes y el miércoles una cifra similar, todos integrantes de la caravana que salió el 13 de octubre de Honduras. El objetivo de los migrantes es obtener el estatus de refugiados por la pobreza y violencia que viven en sus países, pero para lograrlo deben cruzar por un acceso oficial, según un decreto firmado por el presidente Donald Trump. No sé, pues no queremos entrar así bruscamente. Espero que él comprenda de que venimos a trabajar. Estados Unidos cerró parcialmente con barricadas y alambre de púas las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa, que conducen a California. El miércoles, el secretario de Defensa Jim Mattis visitó la frontera para supervisar el despliegue de las tropas que ayudan a la patrulla fronteriza. La seguridad fronteriza es parte de la seguridad nacional. Nuestras unidades están en posición para ayudar en las operaciones de la patrulla fronteriza. Estamos determinados en que esta misión es absolutamente legal y también fue revisada por los abogados del Departamento de Justicia. En tanto, el grueso de la caravana sigue avanzando rápidamente por México. El miércoles, los migrantes recorrieron el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos. Un trayecto sin descanso que inició el martes en Guadalajara, al oeste del país. Esta caravana de más de 6,000 personas, según autoridades de Guadalajara, es seguida por 2 movilizaciones más de migrantes, con 2,000 personas cada una.
Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Vamos a hablar de la expectativa que hay por la presentación de nuevos testigos dentro del juicio por el narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. La Fiscalía a cargo de este caso prevé seguir llamando a testigos cooperantes que aseguran ser socios del acusado. Sus interrogaciones justamente van a permitir seguir conociendo elementos sobre las operaciones del cártel de Sinaloa. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el relato desde Nueva York. Alejandro, adelante. Hola, es un gusto saludarlos desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde este jueves estará en marcha el tercer día de juicio por narcotráfico en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Una jornada que estará caracterizada por la llegada a la sala del juez Brian Cogan de nuevos testigos cooperantes que serán llamados por la Fiscalía con el argumento de presentar al panel de 12 jurados las razones o los argumentos por los cuales ellos consideran que a futuro debe sancionarse a el acusado por narcotráfico de una serie de delitos relacionados todos con la exportación hacia los Estados Unidos de cientos de miles de toneladas de cocaína hacia la Unión Americana. Hasta el momento, el testimonio más fuerte ha sido el de Jesús Vicente Zambada, hermano de El Mayo Zambada, que actualmente es considerado el sucesor del Chapo Guzmán frente a toda la estructura del cártel de Sinaloa, en un testimonio que despegó en la tarde del miércoles y del cual trascendieron algunos interesantes elementos a propósito de las operaciones del cártel en todo el continente americano. Explicaba Vicente Zambada cómo, por ejemplo, se compraba los kilos de cocaína en Colombia y luego se exportaban hacia Centroamérica, hacia México y luego a distintos puntos de los Estados Unidos. Allí, por ejemplo, trascendió un elemento interesante o que revela algunas de las enormes sumas de dinero procedentes del narcotráfico una vez esas operaciones concluyen con éxito en los Estados Unidos. Por ejemplo, se contaba cómo a través de operaciones de exportación de cocaína llegaban con éxito a su destino a puntos como Nueva York, en este caso, generaban ingresos de hasta 78 millones de dólares. Todas estas precisiones, los datos, las estrategias, las dinámicas, los contactos, quienes, por ejemplo, trabajaban con estos socios del cártel de Sinaloa, hacen parte de todos estos argumentos que son utilizados por la Fiscalía para ir en contra del acusado, pero que en general a la opinión pública lo que le permiten es tener un mejor conocimiento sobre toda la operación de estas estructuras criminales. Testimonios que, además, en algunas ocasiones pueden incluso hacer señalamientos o argumentos controversiales en contra de personas que tal vez no se tenga conocimiento en el pasado. De momento se espera entonces que continúe la presentación de esta nueva ronda de testigos y estamos obviamente a la expectativa de ver quién sube allí a pedido de la Fiscalía. En su momento pues obviamente la defensa también trata de hacer ciertos cuestionamientos para contrarrestar los argumentos presentados por la Fiscalía, pero al menos en este tercer día de juicio se espera que sigan presentándose los testigos cooperantes del gobierno de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York, actualizándonos sobre el tercer día del juicio del Chapo Guzmán. Y vamos ahora a donde hay nieve, a la capital estadounidense, a Washington. Fox News, la cadena de televisión, la que es favorita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras 12 organizaciones anunciaron que planean respaldar al canal CNN en su demanda contra el mandatario por haber vetado el acceso a la Casa Blanca del periodista Jim Acosta. Hoy se espera que un juez federal de Washington anuncie su decisión preliminar sobre este caso. Carolina Valladares nos reporta hasta ahora. Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Desde esta fría mañana en Washington, nieva por primera vez en este otoño en la capital de los Estados Unidos. Pues bien, como decíais, la CNN alega que la decisión de la Casa Blanca de revocarle la acreditación a su periodista Jim Acosta viola la primera enmienda de la Constitución que garantiza ese derecho de la libertad de expresión. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, en el escrito de defensa presentado ante una Corte Federal de Washington, D.C., dice que no, que la Casa Blanca tiene potestad de decidir sobre quién entra y quién no entra en esa Casa Blanca y que por lo tanto no viola ese derecho, esa primera enmienda
enmienda de la Constitución. De hecho, incluso dicen que si quisiera, el presidente Donald Trump podría negarle el acceso a todos los periodistas. Todo ello después de ese altercado que protagonizaron tanto el presidente como el reportero de la CNN, Jimmy Acosta. También dicen los abogados que, y basan su argumento, de hecho, en el hecho de que Jimmy Acosta se negó a sentarse una vez se lo ordenó el presidente y que insistió en hacerle dos preguntas intentando mantener su micrófono. En anteriores argumentos, la Casa Blanca había basado su defensa en el hecho de que Jimmy Acosta habría intentado ponerle las manos encima a la pasante, a la becaria, en una forma de intentar mantener ese micrófono. Hay que decir que la decisión que se adopte hoy va a ser una decisión provisional, preliminar, puesto que, aunque si el juez le da la razón a la CNN, Jim Acosta recuperaría su acreditación, pero ello a la espera de que se celebre un juicio que podría durar semanas, incluso meses, eso sí, al menos de que las partes, algo que parece poco probable, decidan llegar a un acuerdo extrajudicial sobre este asunto. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. En medio de las denuncias de fraude, hoy culmina el recuento de más de 8 millones de votos en el estado de Florida para definir la gobernación y un escaño también en el Senado. A las 3 de la tarde aproximadamente, hora local, va a vencer este plazo para entregar los resultados. En Miami el tema lo tiene Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues una gran expectativa y mucha tensión a la espera de los resultados electorales de esta contienda de medio término, el recuento de dicha contienda que deberá culminar el día de hoy a las 3 de la tarde. El condado Miami-Dade terminó el recuento de estos votos a la medianoche del día martes. Este es el condado con mayor número de electores inscritos a nivel estatal. Unas 800,000 votos fueron ya recontados en este centro electoral. Por su parte, el condado Broward, que está en medio de este escándalo, por supuesto, fraude electoral, el día miércoles anunció que ya por lo menos la mitad de los votos habían sido contados, entre los votos que llegaron por correo y la votación anticipada. Las entidades electorales de dicho condado han dicho que esperan culminar exitosamente el recuento en la fecha límite trazada por las leyes electorales del estado de la Florida. Por su parte, el condado de Palm Beach ha señalado que debido al mal funcionamiento de las máquinas que eran destinadas para realizar este recuento, pues debieron pedir una extensión a la fecha límite fijada y esta le fue concedida para el próximo 20 de noviembre. También han pedido la renuncia de Brenda Snipes, que es la persona que está a cargo de, del monitoreo de las elecciones en el condado Broward. Ella ha dicho que llegarán a cumplir la meta, sin embargo ha reconsiderado la posibilidad de renunciar una vez culmine dicho recuento. Se esperan el día de hoy manifestaciones de ambos partidos frente a las instalaciones del centro electoral del condado Broward. Han dicho incluso algunos expertos que pudiera ser que algunos condados no terminen este recuento y sea necesario pedir más extensiones. También algunos expertos sugieren que los cambios en materia electoral pudieran ser muy pocas posibilidades de que existan, es decir, que pudieran quedar los mismos resultados de las elecciones de medio término realizadas el miércoles pasado. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Y vamos a continuar luego de esta pausa comercial, Paola, agradeciéndote, y vamos a volver con el año que se cumple de la desaparición del submarino argentino Ara San Juan. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a revisar lo que dice la agenda informativa de las Américas a esta hora. Hoy, 15 de noviembre, se cumple el primer aniversario de la desaparición del submarino argentino Ara San Juan. Este sumergible, que tenía 44 tripulantes a bordo, 18 países con 28 buques están participando para encontrar el submarino, pero, o mejor dicho, participaron en esta búsqueda, no tuvieron éxito. Terminaron su misión el 2 de abril del 2018. Los familiares de los tripulantes
por supuesto, no desmayan en la esperanza, siguen pidiendo más apoyo y esfuerzos al gobierno del presidente Mauricio Macri para localizar este sumergible. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha confirmado en Singapur una segunda cumbre para el próximo año entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Esta declaración de Pence se da a conocer en medio de información de que el régimen de Corea del Norte tiene bases militares secretas. La primera cumbre de Trump con Kim se celebró el 12 de junio de este año en Singapur y en ella el líder norcoreano se ha comprometido a desnuclearizar el país. La ciudad de Antigua, Guatemala, refuerza la seguridad de cara a la 26ª Cumbre Iberoamericana que va a tener lugar este viernes. Policías y militares se han apostado en las calles del exconvento católico Santo Domingo, convertido en hotel para recibir a los 17 líderes que van a asistir a este evento. El gobierno además dispuso de perros especialistas en detectar explosivos, drones también para garantizar la seguridad terrestre y aérea. A la cita confirmaron asistencias los presidentes de México, de Brasil, Nicaragua, Bolivia y el rey de España. Se espera en la cumbre ahí que se aborde temas como las caravanas migrantes y también la crisis en Venezuela. El Senado de Argentina ha aprobado esta madrugada el presupuesto del gobierno del presidente Mauricio Macri para el próximo año. En este presupuesto se reduce el gasto público, se aumenta los impuestos para alcanzar el equilibrio fiscal, una de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional cuando fue solicitado el préstamo por 56.000 millones de dólares. El presupuesto, que ya había sido sancionado por la Cámara de Diputados, contó con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Mientras tanto, los senadores avanzaban en esta votación, los ciudadanos se manifestaban en rechazo a la medida que aseguraban va a empeorar la crisis económica del país. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha justificado varias de sus ausencias en las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático tras las especulaciones sobre problemas en su salud. Al ser consultado por un grupo de periodistas sobre su estado, esto respondió el mandatario. Todavía no estoy lo suficientemente bien, pero sí lo suficiente para mantener la resistencia durante el último día. ¿Qué tiene de malo mi siesta? No desayuno y estoy seguro de que ustedes lo saben. Aún quieren estar cerca una de la otra. Así definen los médicos australianos el comportamiento de estas gemelas siamesas de 15 meses separadas en una operación la semana pasada. Según los galenos, estas niñas son puestas a cierta distancia, pero ellas se buscan, se entrelazan sus piernas. Los médicos agregan que las áreas que se tocaron durante la cirugía, el tórax e hígado, ya están cicatrizando de a poco, lo hace bien y las gemelas se encuentran en buen estado de salud. Un pendiente de perlas y diamantes que perteneció a María Antonieta antes de ser decapitada en la Revolución Francesa fue vendido por 36 millones de dólares en una subasta en Suiza. El colgante cuenta con una perla natural con forma de pera de un tamaño de 26 por 18 milímetros. Según la casa de remates, la millonaria transacción establece un nuevo récord, un precio récord para una joya de perlas vendida en una subasta. En Venezuela, los dirigentes opositores Andrés Velázquez y Américo de Gracia nuevamente han sido amenazados de muerte, así lo denuncian. Esto ocurre luego de que ambos opositores confirmaran la presencia de la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Ya Oliver Fernández tiene el reporte hasta ahora desde Caracas. Oliver, un buen día. ¿A quiénes apuntan como sospechosos los opositores? Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Bueno, esta denuncia muy grave, la que ha hecho el diputado Américo de Gracia, ha dicho que un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el mismo que actuó en el caso de Óscar Pérez el pasado 5 de enero de este año, en el que, recordemos, resultó asesinado junto a sus compañeros, sería la misma persona que está haciendo de alguna manera... bueno, que el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado para que puedan neutralizar tanto al diputado Américo de Gracia como también a Andrés Velázquez, quien, recordemos, es el secretario general del partido
Causa R. Él, con nombre y apellido, lo denunció, dijo que esta información llegó a sus manos. También vale destacar, Ruth, que Andrés Velázquez, el secretario general de la Causa R, tiene una hija de 10 años y supuestamente también está siendo acosada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el estado Bolívar. Presuntamente está siendo perseguida una vez que sale de su casa hacia el colegio y también cuando regresa a su casa. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia un malestar psicológico para la niña y también para los estudiantes de este colegio. Pero vamos a ver el siguiente informe. El diputado Américo de Gracia señaló al presunto responsable de la operación en su contra con nombre y apellido. Estamos enterados de una operación montada por el DIGESIN y que han puesto a la cabeza de la misma a Alexander Granco Arteaga, con el propósito de neutralizar tanto a Andrés Velázquez como a Américo de Gracia. En términos militares esto significa matar, liquidar, asesinar, de modo que nosotros queremos advertir y alertar a la opinión pública nacional e internacional de un hecho tan bochornoso y peligroso como este. Y es que la hija del diputado Andrés Velázquez, con solo 10 años de edad, también está siendo acosada. La Comisión de Familia de la Asamblea Nacional tomará acciones judiciales. Seguimiento de la niña y su madre, inclusive hasta el colegio y esperándolas en las afueras de esto, lo que corre riesgo directamente, no solamente su vida, sino que le está causando graves consecuencias psicológicas. Por lo tanto, denunciamos que vamos a llevar y elevar este caso a instancias internacionales. El diputado Américo de Gracia insiste en que el gobierno entregó la soberanía a ejércitos irregulares extranjeros para obtener beneficios individuales mientras el pueblo vive en la absoluta desidia. La pérdida de la soberanía, que significa el involucrar a cuerpos y ejércitos extranjeros en tareas que se supone están reservadas constitucionalmente, de manera exclusiva, de manera monopólica a las Fuerzas Armadas. Me imagino que deben de estar todavía dolidos porque nosotros los hemos ido desenmascarando de manera pública. Cómo estafan a la nación, cómo roban, cómo la saquean. El parlamentario señaló que la ubicación de estos grupos es de dominio público y que el único que se hace el ciego es el gobierno, lo que denota su absoluta complicidad. Tenemos ubicación de sus coordenadas en donde están ubicados y lamentamos profundamente que sea precisamente el ministro de la Defensa, Padrino López, y el general Mantilla del Estado Bolívar, del Redi del Estado Bolívar, quienes negaron la presencia del ELN en nuestro territorio. Mientras tanto, crece el desplazamiento de venezolanos que pierden su territorio. Hay 4.000 ciudadanos de la comunidad indígena Guaraos viviendo en campamentos en Manaos, Brasil. Ruth, el diputado Américo de Gracia y el dirigente político Andrés Velázquez aseguran que a pesar de las amenazas seguirán denunciando la presencia de estos grupos irregulares en territorio venezolano. Por otra parte, hoy se cumplen 100 días del encarcelamiento del diputado Juan Requesens y los familiares de los denominados presos políticos realizarán una protesta en la calle Hélice del municipio Chacao y por supuesto nosotros vamos a estar allí para llevarle toda la información. Con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, agradeciéndote y vamos a retornar nosotros luego de esta pausa comercial. Vamos a hablar de la pesadilla que han vivido las personas que han oído de los incendios forestales en California. Tenemos un testimonio de una mujer española que logró escapar del fuego. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con más del programa La Mañana de NTN 24, revisando lo que es noticia a esta hora. Siguen llegando los migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos. Miembros de la primera caravana migrante arriban a la ciudad de Tijuana, donde esperan la llegada del grueso del contingente y se preparan para pedir asilo en la Unión Americana. Según autoridades, son cerca de 900 migrantes que ya están en este paso limítrofe, mientras que el grupo más grande de caminantes apura el paso por territorio mexicano. El miércoles recorrieron parte del estado de Sonora tras un descanso en Guadalajara. El gobierno estadounidense ha defendido
su amplio poder para decidir qué periodistas acceden a la Casa Blanca durante la primera audiencia de la demanda presentada por la cadena CNN. El medio de comunicación busca que se le devuelva a su corresponsal, a Jim Acosta, la acreditación permanente que le fue retirada la semana pasada. El juez del caso planea anunciar hoy su decisión preliminar sobre la acción judicial. El abogado Michael Avenatti fue arrestado por violencia doméstica. Ahí vemos al jurista que ganó gran notoriedad por representar legalmente a la actriz porno, a Stormy Daniels, en su demanda contra el presidente Donald Trump, alegando que mantuvo un romance. Avenatti fue denunciado por su esposa, de la que está separado, y el abogado ya ha negado las acusaciones. Las autoridades del estado de California ejecutaron a un ciudadano mexicano identificado como Robert Moreno Ramos, así lo notificó el Departamento de Justicia Criminal. El hombre de 64 años de edad, a él le fue suministrada una inyección letal en la ciudad de Huntsville. Moreno Ramos había sido sentenciado a una pena de muerte por haber asesinado a su esposa y a 2 de sus hijos en el 92 y de enterrar sus cuerpos en la vivienda familiar. En las últimas palabras ha agradecido la diplomacia mexicana y su lucha contra su condena de muerte. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Seguridad y Paz. Según el nuevo mandatario, este proyecto va a aumentar la seguridad en el país al enfocarse en la prevención del crimen. Asimismo, anunció la creación de una Guardia Nacional que va a actuar como una organización central para supervisar varias fuerzas de seguridad en el país: la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Una y mil veces hemos repetido en las plazas públicas del país que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el... Los 2 chilenos acusados de la muerte de un malasio el año pasado fueron condenados a 2 años de prisión y se libraron así de la pena capital. La defensa de estos hombres ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que les va a permitir salir en libertad de forma inminente. Felipe Ociadac, de 27, y Fernando Candia, de 30, fueron detenidos y juzgados por matar a un malasio con el que tuvieron una trifulca en un hotel en Kuala Lumpur, un caso en el que ellos siempre alegaron actuar en defensa propia. Hemos recibido una decisión en el caso sobre el cargo alternativo. Los clientes se han declarado culpables y estamos contentos con el resultado. Y siempre confiamos en que se tomará la decisión correcta en este caso y lo que esperábamos es ahora una realidad. Han sido sentenciados a 2 años a partir de la fecha de arresto por el cargo alternativo. Vientos de crisis en el gobierno británico luego de lograr el apoyo de su gabinete a un borrador para el acuerdo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra Theresa May ha enfrentado o va a enfrentar el día de hoy la renuncia de algunos de sus colaboradores. El texto del pacto aún debe pasar por el Parlamento, pero en medio de las dimisiones, May ha admitido que existe la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Lo que se habló ayer no tiene que ver con el acuerdo final, es simplemente un borrador. Lo es, y significa que creemos que dejaríamos eventualmente la Unión Europea y permite un marco en las futuras relaciones que condicionan nuestros intereses nacionales. Recupera el control de nuestras fronteras, la ley y el dinero, protege el empleo, la seguridad y la integridad del Reino Unido y cumple su cometido de una manera que muchos dijeron que simplemente no podía lograrse. Precisamente una de las figuras más representativas que ha dimitido fue la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey. La decisión de esta funcionaria fue tomada por desacuerdos con el borrador del Brexit, que fue consensuado por la primera ministra. A través de su cuenta en Twitter, McVey ha escrito que el acuerdo preliminar pactado con Bruselas no honra los resultados del referéndum que apoya la salida de Reino Unido de la Unión Europea. A golpes resuelven los diputados de Sri Lanka sus diferencias. Esta fue la escena que se vivió en el pleno de la sede del Parlamento y que se originó por una moción de censura contra el nuevo primer ministro del país, designado el 26 de octubre. Los opositores al nombramiento intentaron que el premier tomara la palabra y ahí empezó el problema, el enfrentamiento. Algunos de los parlamentarios cayeron por la escalera sin presentar heridas de gravedad. La sesión tuvo que ser suspendida.
Y con el paso de las horas aumenta la cifra de víctimas mortales que dejan estos incendios que azotan desde hace una semana California. Los equipos de rescate han hallado 8 cuerpos más en una zona del norte del estado arrasada por las llamas. Según las autoridades, los fallecidos no pudieron huir de este incendio llamado Camp Fire, que se ha convertido en el más mortífero en la historia del estado. El secretario del Interior de Estados Unidos ha visitado áreas afectadas por el fuego. Justamente dentro de los cientos de afectados e incluso sobrevivientes está la historia de Isabel. Es una joven española, vivió un auténtico infierno escapando del voraz incendio. Isabel reside en Paradise, donde adelanta un programa de intercambio estudiantil. El pasado viernes despertó viendo por su ventana las llamas, pero a esa hora no había alerta de que advirtiera que la zona donde se encontraba corría peligro. Como todos los días, se fue a la escuela, pero horas más tarde se decretó esta orden de evacuación. Isabel en un video registró el minuto a minuto de este momento de angustia. Ha habido un momento que estábamos en el coche y nos han hecho salir porque venía el fuego hacia nosotros y hemos tenido que salir corriendo del coche. Lo importante es que estoy viva. Ahí no se podía respirar. En plan, tengo ahora mismo los pulmones fatal, pero bueno, estoy viva. Este video fue difundido instantes después de haber tenido que ser evacuada de forma emergente. Vamos a ahondar en este testimonio. Tenemos a la protagonista de la historia desde California, Isabel García. Buen día, bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias. Isabel, gracias a usted, con amplitud. Ahora sí, ¿cómo fue aquella mañana del incendio? Descríbanos un poco lo que logró ver. Pues primero, cuando me levanté por la mañana y miré por la ventana, vi ya desde mi habitación las llamas y yo fui muy asustada a preguntarle a mi mamá de acogida y ella me dijo que no me preocupara, que estaba a 2 horas el fuego, aún así yo veía llamas grandes y nada, fuimos al colegio y ya en el colegio nos dijeron que evacuáramos rápido, además estaban lloviendo cenizas muy grandes y ahí no era sano estar por el humo, entonces ya decidimos salir del colegio, evacuar Paradise lo más rápido posible. Y nada, tuvimos que ir a por mi hermana pequeña, que estaba en Intermediate School. Entonces, con el tráfico ya no se podía, el tráfico no se movía, los coches se chocaban por las prisas de salir de ahí y era un caos. Ahora, cuando las autoridades, Isabel, dan la orden de evacuar, ¿cómo se da finalmente esta evacuación? Yo en el colegio estaba con mis amigas porque íbamos a entrar a la primera hora. Entonces, nada, yo estaba con mis amigas y ya cuando nos dijeron que había que evacuar, busqué a mi hermana lo más rápido posible y tratamos de salir de ahí lo antes posible. ¿Cómo es estar en medio del fuego, Isabel? ¿Qué pasa por la cabeza cuando alguien se encuentra en una situación extrema como esta, que ve las llamas a poco y nada? Pues mucho miedo, sin duda. O sea, lo primero que pensé es que yo no sabía si iba a sobrevivir a esa situación y yo estaba muy asustada, además muy preocupada porque sabía que esto iba a salir en las noticias y que mis padres de España se iban a preocupar mucho y yo no podía, o sea, yo estaba muy confundida, me encontraba fatal y mucho miedo. ¿Alguna vez creíste, bueno, cuando fuiste a estudiar a este sitio en donde se sabía que podía haber riesgo de incendios forestales, pero no, quizás te imaginabas esta magnitud, ¿pensaste que tu vida estuvo en peligro en algún momento cuando viste el fuego tan cerca? Sí, sin duda, porque yo estaba, o sea, cuando estábamos en el coche intentando salir de Paradise, lo primero que fue cuando los policías nos dijeron el fuego se está alcanzando, dejar todo atrás y salir corriendo. Yo cuando empecé a salir corriendo me encontraba muy mal, me estaba cayendo. El perro que yo llevaba corría más que yo no podía respirar y yo pensaba que no iba a salir de ahí. Nunca pensé que iba a pasar una tan mala experiencia. Claro, ¿quiénes iban en el carro? Mencionabas a tu madre, o sea, la persona que te acoge allá. ¿Tienes una hermana también? ¿Y cómo eran esos minutos dentro del vehículo? Yo iba con mi hermana que tenía mi edad. Estábamos
en el coche de atrás. En el coche de delante estaba mi madre y mi hermana pequeña. Y la verdad es que tuvieron que salir también mi madre y mi hermana pequeña corriendo y estábamos todas muy asustadas. ¿Y qué pasó? Porque sabemos que la población de Paradise está casi calcinada por completo. La condición en la que quedó la casa donde vivías. Por lo que tengo entendido, no lo sabemos aún, pero sigue en pie. No sabemos cómo estará por dentro, pero vamos a tener que esperar mucho tiempo hasta saberlo. Y una vez cuando ocurre todo esto, Isabel, ¿se te pasó por la cabeza regresar a tu país? Vale, pues lo primero que pensé fue que yo quería volverme ya a España. Yo esa situación no la quería vivir más y yo estaba muy preocupada porque pensaba que también iban a evacuar Chico, que era donde iba a estar. Entonces, lo primero que pensé fue quiero volverme a España, pero ahora estoy recibiendo mucho apoyo de mucha gente y me están ayudando mucho. Así que, nada, yo ahora sí que me voy a quedar aquí. Me han encontrado una nueva familia, estoy muy a gusto con ellos y a ver qué pasa. No sabemos aún nada sobre el colegio ni nada hasta dentro de 2 semanas. Isabel García, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. La joven española que está estudiando en California ha vivido en carne propia uno de los incendios más fuertes de este estado en la población de Paradise. Gracias por haber estado con nosotros con el testimonio. Muchas gracias. Aquí hacemos otro corte comercial en la mañana de NTN 24. Vamos a volver hablando de Chile, que la justicia ahí sigue avanzando en las investigaciones por el caso de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En Chile continúan las investigaciones por casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia. En las últimas horas se ha confirmado que el arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, va a ser citado a declarar como imputado por encubrimiento. Según informó la Fiscalía chilena, son 245 expedientes en curso. El tema lo tiene nuestro periodista Juan Pablo Monsalve desde Santiago. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues a través de las redes sociales, las víctimas de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena valoraron esta decisión de la Fiscalía de citar como imputado por encubrimiento al arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz. Esta decisión pues llega en un momento clave de todos estos procesos, justo cuando la Fiscalía pues ha confirmado además que continúa trabajando en todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables de todas estas denuncias que se han conocido durante el último tiempo acá en territorio chileno. También este llamado que se le hace a Francisco Javier Errázuriz se da luego de que declarara en las últimas horas Monseñor Juan Barros, quien lideró durante varios años la diócesis de Osorno y que de una u otra forma fue uno de los casos que terminó generando todo este escándalo que se ha dado al interior de la Iglesia Católica chilena. Vamos a revisar las declaraciones de Monseñor Juan Barros al terminar su diligencia. Tal como le dije al comienzo, yo había sido citado para Santiago y también ahora me citaron para acá sobre el mismo tema. Y bueno, uno desea colaborar y responder a las preguntas y esperemos en Dios que vaya saliendo todo bien. Esperemos en Dios que todo esto se vaya solucionando, aclarando y así poder estar tranquilo. Sin duda la opinión pública en territorio chileno pues sigue muy de cerca cada uno de estos casos que sin duda son impactantes, específicamente porque la mayoría de las víctimas pues fueron abusados cuando eran menores de edad. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días.